Episodio número 3221. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando y este miércoles 10 de septiembre, la justa ira de Dios. Avanzando en el marco de esta lección número 11, apostasía e intercesión, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32. Esta semana hemos estado abordando diversas lecciones. El pasado sábado domingo, liderazgo fallido. Luego, en la parte del lunes, estuvimos viendo la idolatría y el mal. Y ayer, martes, corrompiéndose a sí mismos. De paso, faltó un comentario que hoy nos ha sido enviado para complementar esta lección, especialmente del martes. Así que vamos más adelante a escuchar este poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, y así poder seguir expandiendo nuestros conocimientos. También al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y además el contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Ayúdanos, oh Dios, a extraer el máximo de tu palabra y aplicarlo a nuestras vidas. Que esto se refleje en una bendición directa no solo a nosotros, sino también a nuestros familiares y a todo el que podamos impactar. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La justa ira de Dios. De inmediato se nos invita a leer Éxodo capítulo 32, desde el versículo 9 al 29, para responder a la pregunta: ¿cuál fue la reacción de Moisés ante la decisión divina de destruir a Israel? Pero antes de abordar la palabra de Dios, antes de entrar en materia en cuanto a la lección para hoy, escuchemos el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien complementará, como bien le mencioné al principio, la lección de ayer, corrompiéndose a sí mismos, y este comentario tiene como título Clasificación de las diferentes formas de idolatría. Bienvenido, pastor y profesor. Las diferentes apariencias de idolatría hoy en día son muchas. De paso, aquí se mencionan 24. Y luego está la palabra etcétera, indicando que la lista no tiene fin. Estas diferentes apariencias de idolatría se pueden clasificar en 3. La primera es aquella que nos afectan directamente a nosotros y que afecta también a los demás de forma directa. La segunda es aquella que nos afecta directamente a nosotros y que puede afectar a los demás de forma indirecta. La tercera es la que nos afecta a nosotros de forma directa, pero pudiera afectar o no afectar a los demás. En la primera clasificación, aquella que nos afecta directamente a nosotros y que también afecta directamente a los demás, está en el orgullo, el egoísmo, el poder, la posición, los títulos
y las calificaciones. En la segunda, las que nos afecta directamente a nosotros mismos, pero puede afectar a los demás de forma indirecta, está la comida, la televisión, las drogas, el alcohol, los pensamientos impuros, la pornografía, el trabajo, los deportes, los videojuegos, la película o las películas y la música. Y aquellas, en la tercera calificación, que son las que nos afectan directamente a nosotros, pero pudieran afectar o no afectar a los demás, está el dinero, el sexo, la compra, las ideas y la política. En este caso, en la primera calificación o en la primera clasificación son aquellas diferentes apariencias de idolatría que nosotros la usamos y que lo hacemos de tal manera que afecta a los que están alrededor de nosotros o están cerca de nosotros. La usamos de tal manera que maltratamos a los demás. En la segunda, que es la que nos afecta a nosotros directamente y que pudiera afectar a los demás de forma indirecta, en esta calificación usamos todas estas situaciones de tal manera que nos dañan en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Y pues pudiera ser que afecte a los demás de forma indirecta porque hay personas que se duelen por nosotros. Hay personas que están velando por nosotros. Y hay personas que no quieren vernos de esa manera. Pero al fin de cuentas, nosotros somos los que nos estamos dañando de forma directa. Peor aún, aquí tenemos el caso de los pensamientos impuros. Esos son pensamientos que nosotros los tenemos de forma interna. La pornografía, que muchas veces se consume de forma privada, no se comparte con otros. Y así hay otras situaciones en las cuales nosotros nos vamos consumiendo en estos vicios y en estas situaciones que probablemente no haya nadie que lo sepa. Y en el tercero puede ser que se afecte a los demás, como puede ser que no se afecte a los demás, pero nosotros somos afectados. Todo depende de la situación en la cual nos envolvamos en todo esto. De todas ellas, debemos preguntarnos en cuál nosotros estamos, porque esa es la forma de idolatría que hoy en día estamos viviendo y de la cual Dios quiere rescatarnos. Para aquellos que están en esa forma de idolatría que nadie sabe, que es una forma de idolatría privada, es bien difícil de salir, porque al ser privada es algo personal. Nadie lo sabe. Alguien que pudiera ayudar no puede ayudar, porque la persona que lo está cometiendo no quiere compartirlo y no quiere que lo sepan. Y el que pudiera ayudar entonces no está habilitado para ayudar por esa situación, porque no sabe y él no puede imaginárselo. Solo Dios lo sabe, pero la persona que está haciéndolo hasta el momento no le importa que Dios lo sepa. O a lo mejor le importa, pero sigue haciéndolo. Sin embargo, Dios está allí y Dios tiene poder para librarnos de cualquier forma de idolatría. Muchísimas gracias, doctor, por este interesante comentario y muy interesante, que son 24 las formas de idolatría que menciona el autor de la lección, pero por otro lado, la palabra etcétera indica que no tiene fin, o sea que pueden haber más de esas 24. Aún más interesante la clasificación en 3 renglones que usted hace. La número 1, que nos afecta de forma directa y también de forma directa a los demás. Número 2, la que nos afecta de forma directa y a los demás de forma indirecta. Y número 3, la que nos afecta de forma directa, pero que pudiera o no afectar a los demás. Sobre la primera forma directa, a todo el mundo, el orgullo, el poder, todas esas cosas que tienen que ver con lo que afecta directamente a nosotros y a los demás. También la segunda, la comida, el alcohol, todas esas cosas que tienen que ver
con cosas que nos afectan a nosotros, pero también de forma indirecta a los que están pendientes de nosotros, a los que les preocupa y ven cómo eso nos hace daño. Y la tercera, entonces, tiene que ver con el sexo, la política, el dinero, cosas que en ese sentido puede o no afectar a los demás porque no saben que quizás estamos en esa situación. También es el caso de la pornografía. En todo caso, todas las formas de idolatría nos afectan de forma directa a nosotros. Ese es el común denominador de todo lo que usted mencionó, de todos esos renglones, y la pregunta que usted menciona es muy interesante. ¿En cuál de ellas nos encontramos? Y aún más interesante es que Dios nos puede liberar de cualquier forma de idolatría. Continuando entonces con esta parte de la lección del miércoles, la justa ira de Dios, habíamos mencionado que se nos invita a leer Éxodo capítulo 32, del versículo 9 al 29, para responder a la pregunta: ¿cuál fue la reacción de Moisés ante la decisión divina de destruir a Israel? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en el libro de Éxodo, el capítulo 32, los versículos del 9 al 29. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal lo sacó, para matarlo en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les ha dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él los hijos de Leví,
Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Ahí está lo que dice Éxodo capítulo 32, versículos 9 al 29. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cuál fue la reacción de Moisés ante la decisión divina de destruir a Israel? Aquí escribí: la decisión de Moisés fue misericordiosa. Instó a Jehová que se arrepintiera de hacerle mal a su pueblo por la situación que vendría después de burla de parte de los enemigos, y le recomendó que reconsiderara su posición perdonando a este pueblo. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que Moisés definitivamente que fue un hombre de Dios, un hombre que habló de parte de Dios, porque Dios sabía lo que Moisés iba a hacer. O sea, la gente tiene que entender que aquí quizás había una prueba, quizás había una especie de evaluación de todas las cosas. Cuando Moisés habló, ya Dios sabía lo que él iba a decir. Entonces, en ese sentido, no podemos tampoco irnos muy lejos a pensar que Dios sí realmente los iba a eliminar. En todo caso, Moisés pasó la prueba. Moisés dijo lo que tenía que decir, y en ese sentido hizo una especie de parecido a lo que hizo Abraham cuando vio que los sodomitas iban a ser destruidos. La diferencia fue que en el caso de Sodoma y Gomorra no habían justos, pero en el caso de el pueblo de Israel, pues varios finalmente sí se pusieron de parte de Jehová, y solo cayeron 3,000 hombres. Mientras Moisés estaba todavía en el monte Sinaí, Dios dijo que destruiría a los rebeldes y haría de la posteridad de aquel una gran nación. Pero eso no era lo que Moisés quería, sino que suplicó al Señor en favor de los israelitas, señalando que no eran el pueblo de Moisés, sino el de Dios, y que no había sido él, Moisés, quien lo sacó de Egipto, sino Dios mediante sus poderosos hechos. Moisés invocó las promesas que Dios había hecho a los patriarcas, actuando verdaderamente como intercesor entre Dios y la humanidad. Era una especie, yo diría también, de Jesús, de Mesías. Después de que el Señor desistió del mal que dijo que haría a su pueblo, Moisés volvió con ellos. A diferencia de lo que sucedería en Éxodo capítulo 34, versículos 29 y 30, no se menciona que su rostro resplandeciera tras haber estado en la presencia del Señor, tal vez porque en esta circunstancia reflejaba su ira. Lo interesante es que, tal y como lo dice Éxodo capítulo 32, versículo 19, cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enardeció de ira, arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. La acción de romper las tablas que contenían el decálogo era una señal externa de la ruptura de su contenido. Dios más tarde le ordenó a Moisés que cincelara 2 tablas para sustituir las primeras tablas que quebraste, tal y como lo dice Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 2. Dios mismo reescribiría los mandamientos. Una pregunta interesante sería: ¿por qué Dios no tomó en ese sentido a Moisés, no le reclamó, no le hizo ningún asunto de por qué se encendió en ira
porque el mismo Dios también estaba airado contra el pecado. Estaba airado con la actitud que se había tomado en ese momento y no le contó eso como pecado porque en ese sentido Moisés estaba reaccionando como el mismo Dios estaba en ese sentido internamente, aunque no se lo expresó al pueblo, pero Moisés era en ese sentido el representante de Dios. Y cuando quebró las tablas, estaba diciendo, Dios también está airado por esta actitud. Así como ustedes quebrantaron la ley, así también se están quebrando estas tablas con la ley contenida en ellas. Moisés reprendió duramente a Aarón por rendirse a las exigencias del pueblo. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? En Éxodo capítulo 32, versículo 21. Aarón trató de excusar su transgresión. Número 1, culpando a otros. Lo mismo que hizo Adán. La mujer que me diste por compañera. Número 2, sugiriendo que el ídolo había aparecido por arte de magia. Lo eché, es decir, el oro, en el fuego y salió este becerro. O sea, qué descaro de parte de Aarón venir y decir que no, que fue por arte de magia que apareció. Lo que empeoraba las cosas era que el propio Aarón había sido muy honrado por Dios, pues se le habían concedido muchos privilegios que incluyeron subir a la montaña con Moisés y los ancianos. Qué trágica ironía. Al afirmar que había ocurrido un milagro, Aarón quiso engañar a su hermano. Nota cómo un pecado conduce a otro. En este caso, de la idolatría a la mentira. Eso es así como siempre sucede. Cuando una persona comete un pecado como este, luego entonces tiene que usar otro pecado y otro y otro y otro y otro, porque es una cadena que no termina. Cuando las cosas empiezan mal, en este caso, que involucran la idolatría, para poder encubrirla, muchas veces hay que mentir. Y es por eso que hay que cortar de raíz todo pecado, incluyendo el de la idolatría, para que éste no nos conduzca a otros. Sin embargo, Moisés no se dejó engañar. Al ver el comportamiento desenfrenado del pueblo, las consecuencias negativas eran evidentes y Moisés tuvo que detener la rebelión de inmediato. Se hace entonces la pregunta final: ¿qué debería enseñarnos esta historia acerca del poder de la oración intercesora? ¿Y por quién deberías orar ahora mismo? Esta pregunta segunda es muy personal y tú y yo sabemos por quién debemos orar. Quizás Dios nos está pidiendo que oremos por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por algún familiar, por algún amigo, algún compañero de trabajo, algún hermano que ha, en ese sentido, pasado ya de la fe a la apostasía. ¿Quién sabe por quién el Señor debe de orar? Cada uno de nosotros lo sabemos. Lo importante es la pregunta número 1 de qué debería enseñarnos esta historia acerca del poder de la oración intercesora. Esto nos enseña que Dios está esperando que cada uno de nosotros sea misericordioso como Él es misericordioso, a fin de poder efectuar el milagro de perdonar los pecados nuestros y también el de los demás. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la justa ira de Dios se encendió cuando este pueblo de Israel estaba en plena idolatría luego de Dios haberlos liberado de Egipto, luego de haberlos cuidado, protegido, guiado hasta ese momento, y que Moisés en ese sentido intercedió por el pueblo. Esa intercesión fue escuchada y finalmente de todo un pueblo que pudieron haber muerto cientos de miles, solamente quedaron 3,000 de parte de la idolatría y estos fueron eliminados.
Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das, no solamente de recibir tu misericordia, sino también de interceder por otros. En este momento intercedemos por cada persona que está en nuestras mentes, en nuestros corazones. Tú conoces, oh Dios, aquellos hijos tuyos que están fuera del redil, aquellas personas que llegan a nuestra mente en este momento, que tu bendición les alcance, que tú puedas pelear la buena batalla y estos se arrepientan antes de que sea demasiado tarde. Bendice grandemente a cada familia representada. Ayúdanos a que juntos con nuestra familia podamos obedecerte y nunca caer en la idolatría ni en ningún tipo de pecado que en este sentido nos aleje de ti. Ayúdanos, oh Dios, para siempre estar cerca de tu presencia y obedecerte sin importar las consecuencias. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana jueves 11 de septiembre, intercesión. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 11, apostasía e intercesión, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: Este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838-8989. Una vez más, vía WhatsApp, recuerden, +1 484 838 8989. Y también con su servidor, vía WhatsApp, al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.